Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de alegría, energía y sobre todo muchas cosas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionado, literalmente vibrando de emoción. Y la razón es simple, hoy tenemos un tema que honestamente creo que va a explotar las redes, va a encender las conversaciones en todos los rincones de la internet, y definitivamente va a revolucionar a todos y cada uno de los fans de una de las parejas más queridas, más comentadas y más seguidas del mundo del espectáculo turco. Sí, ya lo saben, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es, bueno, es bomba. El título lo dice todo, bomba, Kerem y Hande en el amor. La noticia que revolucionará a sus fans. Y créanme, no es exageración. Lo que les voy a compartir hoy no es un simple rumor, no es una especulación más. Es un análisis profundo uniendo los puntos, desentrañando los detalles, examinando las pistas, que nos llevan a una conclusión, o al menos a una posibilidad muy emocionante. Pero antes de entrar en materia, como siempre, quiero darles la bienvenida a su rinconcito, a este espacio donde nos mantenemos al día con todo lo que sucede en el apasionante mundo del entretenimiento. Aquí encontrarán los chismes más jugosos, los análisis más profundos, las opiniones más sinceras y por supuesto mucho cariño por nuestros artistas favoritos. Así que si eres nuevo o nueva por aquí, ya sabes. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y así te aseguras de estar siempre al tanto de las últimas novedades. No te arrepentirás. Además, sígueme en mis redes sociales donde comparto contenido adicional, interactúo con ustedes y estamos siempre en contacto. Ahora sí vamos al tema del día. Como les decía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no conoce a esta pareja? Dos actores increíbles, talentosos con una química que literalmente traspasa la pantalla y que conquistaron el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su romance, que nació durante el rodaje de la serie Love is in the Air, fue un auténtico cuento de hadas moderno. La serie, un éxito rotundo, nos presentó a Eda y Serkan, dos personajes con una historia de amor llena de altibajos, pero con una conexión innegable. Y esa conexión, esa chispa, se trasladó a la vida real, enamorando a los fans por completo. Los seguidores de la serie y del fenómeno Almohadilla Etser, se enamoraron de ellos como pareja, de su complicidad, de su cariño, de la forma en que se miraban, de la manera en que se apoyaban mutuamente. El amor que se profesaban era palpable, visible, y todos soñábamos con un final feliz, tanto en la ficción como en la vida real. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño por ambos sigue siendo enorme. Es más, podríamos decir que el cariño y la admiración por cada uno de ellos ha crecido, porque han sabido manejar su imagen con profesionalismo y respeto. Pero, ¿qué es lo que hace que este tema sea tan bomba? ¿Qué es lo que va a revolucionar a sus fans? Bueno, les voy a adelantar algo, no se trata de una reconciliación oficial, al menos no en los términos que todos esperarían, con fotos juntos tomados de la mano y comunicados oficiales. Sin embargo, sí hay una serie de acontecimientos, de pistas, de detalles, de movimientos sutiles que al analizarlos en conjunto, nos hacen pensar que, bueno, que la llama del amor entre Kerem y Hande podría estar aún encendida, o al menos que la posibilidad de que se vuelvan a encontrar en el futuro no está del todo descartada. Y eso, amigos, es lo que nos tiene a todos en vilo. Vamos a empezar por el principio como siempre. Como saben, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin hace ya un tiempo. El anuncio de la ruptura, aunque esperado por algunos, causó tristeza y decepción en muchos fans. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchos y variados, como suele suceder en estos casos. Se habló de agendas apretadas, de proyectos profesionales que les impedían pasar tiempo juntos, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, e incluso de supuestas infidelidades. Lo cierto es que al final, la pareja decidió tomar caminos separados. Un camino doloroso sin duda, pero que en el mundo del espectáculo suele ser común. Sin embargo, y aquí es donde la historia toma un giro interesante, a pesar de la ruptura, siempre ha existido un respeto mutuo entre ambos. Han evitado los escándalos, los malos comentarios, las declaraciones incendiarias. Han optado por la discreción y la diplomacia, lo cual, en el volátil mundo del entretenimiento, es algo que se agradece profundamente. Han mantenido la compostura, cada uno ha seguido su camino profesional,
y han evitado dar declaraciones que pudieran perjudicar al otro o avivar el morbo de la prensa. Han priorizado su imagen, su carrera y su bienestar emocional. Pero, ¿qué ha cambiado recientemente? ¿Qué es lo que ha despertado la curiosidad de los fans y de los medios, y nos ha hecho especular con la posibilidad de una reconciliación? Bueno, hay varios factores que, sumados, crean una imagen bastante sugerente. Primero, la cercanía de sus familias. Es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que resulta crucial. Al parecer, las familias de Kerem y Hande, a pesar de la ruptura amorosa, mantuvieron una relación cordial, respetuosa y amistosa incluso después de que la pareja tomara rumbos distintos. Han compartido reuniones, eventos sociales, celebraciones familiares y encuentros casuales en los que se les ha visto interactuar con normalidad y afecto. Eso, por supuesto, ha alimentado los rumores y las esperanzas de una posible reconciliación. La familia, como sabemos, es un pilar fundamental en la vida de las personas, y su aprobación puede ser un factor determinante. Luego están los encuentros casuales en eventos públicos. Aunque han intentado comprensiblemente evitar coincidir en alfombras rojas, eventos importantes y galas donde la atención mediática es implacable, en ocasiones, el destino los ha cruzado. Y en esos encuentros, según testigos presenciales, la química entre ambos sigue siendo palpable. Se dice, y es importante recalcar que son rumores, que se saludan con cariño, que intercambian miradas cómplices, que hay risas y gestos de afecto, detalles que no pasan desapercibidos para los fans más observadores, para esos detectives que no pierden detalle. ¿Y quién no se ha sentido alguna vez detective de su propia vida amorosa? Pero lo más interesante y lo que ha generado el mayor revuelo, son las pistas y las indirectas que han dejado en sus redes sociales. Ambos son muy activos en Instagram, y como todos sabemos, las redes sociales son el escaparate perfecto para mostrar, o para esconder, lo que realmente sucede en nuestras vidas. Y Kerem y Hande sin duda son conscientes de ello. En ocasiones han publicado fotos o mensajes que han sido interpretados como indirectas sutiles, pero significativas. Fotos en lugares que solían frecuentar juntos, publicaciones con frases románticas o reflexivas, comentarios en publicaciones del otro, likes a publicaciones significativas, pequeños detalles que sumados, nos hacen pensar que existe algo más que una simple amistad. Son como migas de pan, dejando un rastro que los fans siguen con entusiasmo y expectación. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto en un jardín lleno de flores, un lugar idílico y romántico. Y para sorpresa de todos, Kerem le dio me gusta a la publicación. Una simple acción que podría ser perfectamente normal, pero que generó un revuelo increíble en las redes. Los fans inmediatamente comenzaron a especular, a analizar la foto, a buscar similitudes con fotos antiguas de la pareja, a interpretar los detalles, a escudriñar cada rincón de la imagen. Una locura, pero una locura maravillosa. Y no solo eso. También se han filtrado, o quizás se han publicado de forma intencionada, algunas fotos de Kerem y Hande en el mismo lugar, pero en momentos diferentes. ¿Coincidencia? Podría ser, pero la casualidad, a veces, es muy sospechosa. Y para los fans, cada pequeña coincidencia es una señal, una esperanza, una confirmación de lo que anhelan. Además de todo esto, hay que añadir la especulación sobre sus proyectos profesionales. Ambos actores son muy cotizados y tienen muchos proyectos en marcha. Han cosechado éxitos individuales y su popularidad sigue en ascenso. Podrían coincidir en alguna nueva serie o película. Es una posibilidad que los fans y los productores no descartan. Ya sabemos que la química entre ellos funciona, que en la pantalla son dinamita, y los productores y directores son conscientes de ello. Sería una apuesta segura, un éxito garantizado. La industria del entretenimiento se alimenta de historias de amor, y la de Kerem y Hande es, sin duda, una de las más rentables. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que los fans quieren, anhelan y sueñan? La respuesta es clara, una reconciliación. Quieren volver a ver a Kerem y Hande juntos, felices, enamorados. Quieren que su cuento de hadas, que su historia de amor moderna, tenga un final feliz. Quieren que el amor triunfe y que Almohadilla Etser, esta vez, sea real. Y aunque no podemos asegurar que eso vaya a suceder, lo cierto es que las señales son positivas. Hay pequeños detalles que alimentan la esperanza, que nos hacen soñar, que nos permiten creer en la posibilidad de un reencuentro. Lo que sí podemos asegurar es que la relación entre Kerem y Hande ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans.
Su historia de amor, su química, su cariño, su complicidad, todo eso ha marcado una época. Han sido una pareja icónica, admirada y seguida por millones de personas en todo el mundo. Y aunque la vida los haya separado, el cariño, el respeto y la admiración por ambos sigue intacta. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Realmente hay una posibilidad, aunque sea remota, de que vuelvan a estar juntos? Sinceramente no lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sé es que hay una serie de detalles, de pistas, de acontecimientos que nos hacen pensar que la llama del amor entre Kerem y Hande podría estar aún encendida. Y aunque no estemos hablando de un fuego voraz, sí podemos sentir la brasa que aún perdura. Y por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay nada confirmado. No hay anuncios oficiales, no hay comunicados de prensa, no hay fotos juntos besándose bajo la luna. Pero la esperanza, como se suele decir, es lo último que se pierde, ¿verdad? Y los fans de Kerem y Hande, con el corazón latiendo con fuerza, tienen mucha esperanza. Quieren volver a verlos juntos, radiantes, felices. Quieren que la magia del Love is in the air reviva, aunque sea fuera de la pantalla. Y no sería de extrañar que en algún momento el destino, el amor, o la vida misma, los vuelva a cruzar. Y mientras tanto nosotros los fans seguiremos pendientes de sus redes sociales, de sus apariciones públicas, de cada gesto, de cada mirada, de cada publicación, porque como ya hemos dicho, la química entre Kerem y Hande es innegable y la esperanza es lo último que se pierde. Estaremos atentos a cada detalle, interpretando cada señal, soñando con un final feliz. Ahora bien, vamos a ser realistas. Es posible que todo esto sea pura coincidencia, que cada uno esté rehaciendo su vida por separado, que estén felices en sus nuevos caminos y que simplemente haya una amistad cordial y respetuosa entre ellos. O por otro lado, es posible que estén manteniendo su relación en secreto, esperando el momento oportuno para hacerla oficial, para compartir su amor con el mundo sin presiones ni expectativas. Las posibilidades son infinitas. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos grandes artistas, dos personas maravillosas, que se han ganado el cariño y el respeto de millones de personas en todo el mundo. Y pase lo que pase con su relación, siempre les deseamos lo mejor. Les deseamos felicidad, éxito profesional, y que encuentren el amor, en todas sus formas, en sus vidas. En resumen, lo que hemos visto hoy es un análisis exhaustivo de las pistas, de los rumores, de las especulaciones que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de la cercanía de sus familias, de sus encuentros casuales, de las indirectas sutiles en redes sociales, y de cómo todo esto ha despertado la curiosidad y la esperanza de sus fans. Hemos buceado en el corazón de esta historia, buscando señales, descifrando códigos, y esperando un final feliz. Y aunque no podemos asegurar nada, lo cierto es que las señales son positivas. La química entre ellos sigue siendo palpable, la admiración mutua evidente y la posibilidad de una reconciliación, aunque remota, no está completamente descartada. La llama, aunque tenue, sigue brillando. Así que, ¿qué les parece todo esto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O piensan que todo esto es pura especulación, un sueño romántico de los fans? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus análisis. Quiero saber qué piensan ustedes, qué sienten, qué esperan. Compartamos este momento juntos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Es muy importante para mí saber que están ahí, que disfrutan de mi contenido y que me apoyan. Su apoyo me da energía para seguir investigando y compartiendo con ustedes. Así que ya saben, a darle me gusta, a compartir y a suscribirse. Su interacción es la gasolina de este canal. Y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de esperanza, y hasta la próxima. Adiós.